insisto, dimensionando cómo la historia la historia de Cristina sigue interpelando y es un capítulo ahí no cerrado. Los únicos las únicas que no reaccionaron es el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Así que bueno, ahí dejamos ese tema para volver sobre él en un rato y a ver si podemos charlar también con referentes de esta iniciativa. Pero vamos a hablar de Alecrim. Escuchábamos hace un rato al Mburubilla de esa comunidad planteando esta denuncia del avance sobre el territorio de Alecrim, de las topadoras, de las máquinas y el desmonte, y se está impulsando un reclamo al gobernador de la provincia, a Oscar Herrera Aguad, al ministro de Ecología, al que acaba de asumir, Víctor Kramer, para que declaren la nulidad del plan de manejo que afecta al territorio de la comunidad. Y está en línea José Luis Fuentes, Cachorro Fuentes, que es abogado de esta comunidad. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buen día, Alicia, buen día a toda la audiencia de la FM Universidad. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito. Veníamos diciendo, lo escuchábamos con mucha claridad al cacique hace un ratito, explicando que es territorio relevado, que como territorio relevado debería estar protegido. ¿Cuál es la situación de Alecrim teniendo en cuenta esta ley de emergencia de territorios indígenas? Bueno, Alecrim tiene la particularidad que es, si no es la primera, es una de las primeras comunidades del país que fue relevado en el marco de la ley 26.660, la famosa ley que fue prorrogada, que está en discusión justamente en la agenda política de nuestro país en este momento, una nueva prórroga. Si no fue la primera, está entre las 5 primeras. Y bueno, a partir de ese momento se consolidan derechos que por supuesto ya existían de otra jerarquía constitucional a partir del artículo 75 y 117, que es revolucionario en nuestra Constitución Nacional, que cuando se modifica en el 94, las comunidades indígenas pasan de un estatus que era que con ellas íbamos a firmar tratados de paz a tener la preexistencia étnica en nuestro territorio. O sea, a partir del 94 cambia todo esa visión, esa como visión jurídica, y bueno, llegan estas leyes que progresivamente van avanzando y Alecrim tiene la máxima protección que podríamos encontrar hoy en nuestro país. A partir de eso, el Estado argentino tiene que garantizarle que ese territorio pueda seguir produciendo y consolidando los derechos que ellos, por sobre todo, gozan y desarrollan, que tiene que ver con su cultura, con su modo de vida. Y por supuesto que este tipo de actividad extractiva, como estuvimos viendo en las fotos y en los videos que circulan, atenta directamente a la cosmovisión de ellos y a su modo de vida. Entonces, para garantizar esto, hay otras leyes, inclusive en Misiones hay una muy clarita que dice que los planes de manejo, para ser aprobados, tienen que respetar la visión de las comunidades y tiene que realizarse la consulta a las comunidades conforme a OIT, el acuerdo, el convenio de OIT 169, que ya es de 1992. O sea, que este plan que está aprobado, que nos encontramos finalmente el sábado, cuando de la Dirección de Bosque fueron a hacer una inspección, nos garantizaron que no, que había un plan que estaba aprobado por el Ministerio de Ecología. Este plan es nulo, porque justamente no cumplió con los pasos que norman. Bueno, un montón de leyes, como ya te decía, entonces no hay otro resultado que esa autorización sea nula. Y eso es lo que están reclamando de manera amplia la comunidad. Y bueno, hubo novedades también ayer, que toda esa madera que fue inventariada por la Dirección de Bosques ya ayer no estaba. O sea, además se robaron esa madera, ya podríamos decir ahora, porque por más autorización que tengan, ya el Ministerio de Ecología estaba notificado de de la postura de la comunidad y de que de manera clara sostenía que no había consulta, por tanto no podía haber ningún plan válido. Ahora, José Luis, este plan de manejo, ¿cuándo fue autorizado? ¿Quién autorizó este plan de manejo? Bueno, nosotros tenemos la información que fuimos hablando con las personas del mismo Ministerio de Ecología,
el plan de manejo fue autorizado en el 2015, pero ese plan no se ejecuta, entonces se cae, digamos, porque los planes de manejo tienen fechas. Una vez que no se ejecutan o no se ejecuta por completo, se caen y se piden renovaciones o nuevos planes. Bueno, ¿qué pasó eso? Se cayó y lo reactivaron hace poco tiempo, y finalmente hace muy poquito tiempo llegaron las autorizaciones, ¿no?, para que puedan extraer las guías y la empresa cortar la madera y sacarla. Eso es de hace muy poquito tiempo. Inclusive se mostraban sorprendidos los inspectores de bosque ahí con, digamos, de la operación rápida que hizo la empresa ya empezando este año, digamos, teniendo en cuenta que generalmente la actividad forestal termina antes de la Navidad e inicia ya después del 15 de enero. Eso, digamos, es la práctica habitual, y nadie empieza a ejecutar un plan cuando estamos más o menos en esta fecha. Pero bueno, evidentemente había apuro porque se sabía que había conciencia de que este territorio relevado no es una novedad para la firma Harriet, y tampoco para Harriet, y tampoco para la firma Larrae, ¿no?, que es la administradora, ¿no?, que es esta familia de Nicolás Larrae, que fue funcionario del anterior gobierno, que son los administradores en realidad, que son los que llevan toda la operativa de aprobación de los planes y ejecución. José Luis, y este plan que lo reavivaron ahora, y porque además escuchábamos al cacique hablando de la posibilidad de encontrarse con el flamante ministro de Ecología, y uno piensa ya sobre un hecho consumado, digamos, con el talado de los árboles ahí, y ahora, como vos decís, hasta el robo de esos árboles. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos una cuestión, es el problema ya generado, pero es que si aquí no hay una definición pronta y certera, eso va a avanzar. Entonces, por esa la urgencia de la reunión que plantea el Embrucha con el ministro y hasta con el gobernador, porque dice, o sea, bueno, lo que pasó ya vamos a ver cómo arreglamos, hasta si llevaron la madera vamos a ver cómo arreglamos, pero esto no puede seguir avanzando. Entonces, por eso la urgencia, y es muy claro, o sea, todo lo que yo pude explicar, seguramente Sebastián o Yarachí también lo puede explicar muy bien, o sea, que entiende perfectamente que eso es nulo y que el Estado tiene que garantizarlo. Entonces, ahora lo que queda es una resolución indubitable del Ministerio de Ecología que anule esa autorización. Además que si el Estado argentino o el Estado misionero no avanza con forma de derecho, la Argentina nuevamente va a quedar en situación de ser sancionada a nivel internacional. Eso ya pasó, hubo un fallo muy conocido el año pasado. Entonces, lo que corresponde ahora es, bueno, más allá de todo lo que hay que mirar hacia atrás, pero en lo que respecta hacia adelante corresponde la nulidad por falta de requisitos legales de este plan de aprovechamiento, y bueno, con esa certidumbre de la tranquilidad, bueno, ver cómo se puede enmendar. Y por supuesto lo que le queda ahora al Estado argentino, y ahí vamos a hablar no solo de emisiones, es cumplir con lo que indica la ley 26.560 también, y ya en estos territorios tan elevados que tiene el mapa, bueno, ¿no?, realizar también la propiedad comunitaria indígena por cualquiera de sus métodos, de los caminos que se pueda llegar, pero para que se termine también esta incertidumbre de que tenemos un mapa muy claro, con rumbo definido, dónde es la posición de la comunidad, pero también tenemos un propietario dominial que dice, bueno, esto es mío, ¿no? Después también podemos mirar la historia, ver cómo estas empresas allá en la década del 30 se quedaron con miles y miles de hectáreas. Estos apellidos, digamos, que son... No, que bueno, que ellas eran las hectáreas, de las 2 millones de hectáreas que se habían repartido unas cuantas familias en 1881 cuando se federalizó el territorio de Misiones. Así que la historia es larga y esto es parte de esa historia, pero lo importante aquí es, respecto a las comunidades indígenas, es que de una vez por todas podemos garantizarles sus derechos, que ya no tenemos dudas. Antes tampoco teníamos en nuestra Constitución, en leyes muy importantes como las de presupuestos mínimos de protección ambiental. Ahora sí está, y eso hay que garantizarlo nada más. O sea, ya está el papel, hay que hacer que ese papel no sea una letra muerta y cobre vitalidad
y que las comunidades no las veamos en las rutas con carteles pidiendo sus derechos, sino que las comunidades las veamos ahí cuidando la selva y la biodiversidad, que sabemos que estamos todos orgullosos que Misiones tiene el 50% de la biodiversidad del país, y que el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentra en territorios indígenas. Entonces, la única forma de que queremos cambiar esto es garantizar que esos territorios queden en las mejores condiciones de conservación, y son ellos quienes la José Luis, así, y acá no los blancos. Me parece también interesante el rol que debe jugar más claramente el Estado y el Estado provincial en este caso, porque o si no termina siendo como una cuestión demasiado asimétrica, las comunidades enfrente de las empresas y enfrente de las máquinas, y organismos como o ministerios como el de Ecología ahí casi jugando a una neutralidad que no debería ser. Sino también un mensaje claro a las empresas, a la comunidad en general, acerca de el gobierno provincial va a cumplir esta normativa vigente, va a avanzar después del relevamiento, que como decís, este es un caso emblemático, es un caso testigo también, ya está relevado. Habría que ese otro paso, pero falta me parece a mí ahí una postura del Estado provincial más claro en ese sentido. Sí, indiscutiblemente estos planes que han sido autorizados no han tenido la rigurosidad que debía tener, no deberían ser aprobados, debería haber consultas. Sabemos que la consulta, las comunidades no quieren este tipo de actividad, y es momento que el Estado misionero, que tanto está buscando diferentes caminos, ¿no?, respecto a poner en valor el estado de conservación en otros bosques, empiece por garantizar los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Hay múltiples dispositivos y políticas que algunas pueden gustar, otras no, puede haber críticas, pero sin duda hay una búsqueda múltiple. Bueno, hay que empezar por garantizar los territorios de los pueblos indígenas. Indiscutiblemente hay que cumplir con la normativa y también realizar realmente, concretar la propiedad comunitaria indígena para que se terminen estos conflictos que son muy tristes y nos retrotraen a 500 años atrás, y poder empezar a mirar para adelante con estos pueblos que son tan importantes también para todo, para nuestra provincia, en nuestra cultura en general, no solo también pensando de lo ambiental. José Luis, en el caso de la intervención judicial, porque ahí también, por un lado, tenemos toda la legislación vigente, las obligaciones que tiene el Estado para reconocer la preexistencia étnica, para garantizar los derechos territoriales, toda una serie de legislación, pero en la práctica hay un accionar del Poder Judicial que va, en muchos casos, en contra, inclusive. Y aquí la verdad que tenemos, yo no conozco muchos juicios respecto a la búsqueda en Misiones de la propiedad comunitaria indígena por la vía judicial, pero sí estamos retrasados vamos a decir, en el desarrollo de la justicia con una visión multicultural, pluriétnica, digamos, con una visión más amplia, y nos encontramos muchas veces en expedientes judiciales obviando absolutamente, ¿no?, que cuando participan integrantes o miembros de comunidades indígenas ya estamos en presencia de una cultura más a la nuestra occidental, vamos a decir, que proviene de Europa, y tenemos que realizar valoraciones hasta partiendo de la presencia de intérpretes, ¿no? Los intérpretes no son quienes nos traducen, sino que son quienes nos interpretan qué quiere decir eso, ¿no? Porque lo que para una cultura significa una cosa, para la otra significa otra. Eso todavía vemos un retraso. Lo que logramos en el año que está terminando es que se ponga en la escena, vamos a decir, de política judicial esa discusión. Hay diferentes caminos también para abordarla. Está el camino que yo considero que es el adecuado, que es quién mejor que las mismas comunidades participando activamente, diciendo quiénes tienen que ser los intérpretes, garantizándole también esa posibilidad que tienen de autodeterminarse, ¿no? Porque si no, de vuelta somos los blancos diciendo quién va a interpretar cómo y cuánto.
ese camino que yo creo. Bueno, y hay otros caminos también que, bueno, que son más institucionalizados, que me parece que está yendo un poco por ahí, pero que también yo creo que como digamos, operadores del sistema, que a veces nos encontramos en situaciones muy difíciles, que a veces podemos avanzar, tenemos que también hacer críticas responsables y evaluaciones, ¿no? Si avanza un modelo que no es exactamente el que por ahí consideramos el acertado, bueno, ya veremos también si es oportuno, si funciona, o si hay que insistir con lo que nosotros vemos, por ejemplo, mucho que nos toca, algunos abogados de abogados que nos toca trabajar causas que participan integrantes de pueblos indígenas, que es, ¿no?, que lo más valioso es cuando los pueblos pueden autodeterminarse, cuando ellos pueden decir quiénes son sus intérpretes, cómo se va a organizar, porque tienen culturalmente un sistema de organización que es mucho más democrático que el nuestro, mucho más asambleario, mucho más abierto. Y justamente la crisis que está teniendo nuestra sociedad occidental blanca es con una mala calidad democrática, muy marcada por el individualismo, la centralidad, la verticalidad, y la cultura guaraní tiene absolutamente otras características, asamblearias, abiertas, y yo por eso considero que el respeto a su autodeterminación es el punto de partida para cualquier acción que el Estado impulse, ¿no? Así que ahí hay una diferencia, por lo que yo observo que ahora se está trabajando con el tema de los intérpretes, porque es muy centralizado del Estado y con un bajo nivel de consulta. Y ahí es donde se disocia un poco lo que decimos con lo que por ahí hacemos y entendemos que tiene que garantizarse. José Luis, y para terminar y volviendo un poco al ECRIM, Sebastián, el cacique, hablaba de 14.000 hectáreas más o menos relevadas en ese trabajo en el marco de la ley 26.160. ¿Esta comunidad tiene algún porcentaje de ese territorio titulado a nombre de la comunidad, de alguna forma a nombre de la comunidad? No, nada. No, nada. Son grandes propiedades, esa es una ventaja por lo menos para el Estado, porque yo creo que definitivamente el Estado en algún momento va a terminar de ordenar eso. Esperemos que sea más pronto, esperemos que sea el año que viene. Y hay una ventaja, que son grandes propiedades, ¿no? Misiones se configuró, como decíamos hace un rato, por el latifundio. Realmente por eso nuestra constitución provincial, que es de la década del 50, combate el latifundio, porque ese fue como vamos a decir, el vicio de nacimiento en nuestro territorio después de 1880, y entonces son grandes propiedades donde están estas 14.000 hectáreas, y eso generaría menos dificultad a la hora de determinar. ¿Hay un solo titular registral o son varios titulares? No, hay varios, pero son grandes propiedades. A diferencia de otras partes de la provincia, sobre todo en la Ruta 12, donde el nivel de fragmentación de la propiedad es infinitamente mayor, entonces podemos encontrar una comunidad indígena muchísimo más pequeña que Alecrín, con, no sé, cientos de propietarios en el territorio relevado, y eso genera un nivel de dificultad para poder generar algún acuerdo, porque tenés que acordar con un montón de titulares. Diferente cuando tenés 3, 4, 5, que bueno, el Estado tiene un montón de herramientas para lograr acuerdos y que eso no se tenga que resolver por la vía judicial, o que mientras avanza la vía judicial se trabajan los acuerdos. Entonces, Alecrín tiene esa ventaja, por decirlo de una manera, que no son tantos los titulares, son un par de, lo que podríamos decir, un par de latifundistas, digamos, de extensiones, porciones de grandes extensiones de propiedad. José Luis, y esta carta que están trabajando para el gobernador, que está circulando y que está también recogiendo adhesiones, digamos, ¿no? Que es un poco con esta carta abríamos esta charla, es la solicitud para la nulidad de este plan de manejo. ¿Cómo se puede adherir? ¿Cómo se contactan para aquellas organizaciones o aquellas personas que quieran adherir? Sí, hay un marco bastante grande de organizaciones, de individuos, de solidaridades. Entonces hay diferentes iniciativas que están paralelamente avanzando. Entiendo que es una carta de adhesión la que vos manifestás, que también
Y ahí hay, si yo no me equivoco, hay un email al que se pueden enviar las adhesiones. Ajá. Así que si ustedes no recibieron esto, yo podría buscar. Dale. Tenemos la carta, pero no el mail. Así que después, si nos pasás el mail, pueden mandar las adhesiones. Creo que sí iría ese el sistema. Y sí, me parece que va la expectativa hoy, durante el día de hoy, tener novedades del Estado provincial, que se suspenda todo tipo de actividad de manera oficial en esos predios, que son de 6 y 7, y bueno, eso va a traer tranquilidad y va a abrir un marco más de diálogo con otros ánimos, ¿no? Así que, y después, bueno, por supuesto, están un montón de iniciativas, porque tomó, que hablábamos ayer con algunas autoridades que estaban, digamos, muy locales, ¿no? Ahí en el lugar de los reclamos, y yo le decía, esto lamentablemente va a ir escalando a niveles nacionales, internacionales, porque es muy fuerte, ¿no? Como decíamos, es un caso emblemático de la crisis. Totalmente. Y efectivamente, la salud pública, o sea, sería re importante que hoy podamos tener una resolución que suspenda ese plan de manejo y que abra ya la discusión en otros términos, con mucho más tranquilidad, y bueno, también lleguemos al 7 años más holgados y sobre todo que la comunidad pueda estar tranquila. José Luis, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, y bueno, un abrazo fuerte. Abrazo, hasta luego. José Luis Fuentes, abogado, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Con él venimos trabajando varias temáticas, desde la criminalización de la pobreza hasta el trabajo con las comunidades indígenas. Es también abogado del equipo misionero de Pastoral Aborigen de MIPA. Y en este caso contándonos la situación desde lo legal también de Alecrim, ¿no? 14.000 hectáreas, como decía su cacique, relevadas. En el 2009 se terminó este relevamiento, y en la provincia fue claramente la primera comunidad que pudo terminar. De hecho, hay informes muy interesantes de cómo fue ese trabajo de mapeo de ese territorio hasta terminar en la carpeta, la famosa carpeta de relevamiento, que está firmada por el INAI, que está cumplimentada en el marco de la ley tal como lo viene pidiendo desde el 2009. Es decir, desde el 2009 lo que se debió haber hecho y se debe hacer ahí es garantizar y proteger ese territorio indígena hasta tanto el Estado restituya. Será con una ley, una vez que tengamos una ley de una ley de propiedad comunitaria de las tierras, o serán otras formas de restitución, pero hoy deberían estar pensando cómo restituirles esas 14.000 hectáreas a la comunidad de Alecrim. 9:22 minutos. La radio te acompaña día a día. Desde los primeros ecos de la mañana hasta las últimas luces de la jornada. Universidad Nacional de Misiones. Estés donde estés. Más amor, menos odio. Más amor, menos odio. Cuando elegís IBES menos odio, elegís dar más amor. IBES. Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad por la radio. www.aruna.org.ar. El acto de leer un libro no podrá acabarse nunca. Editorial Universitaria. En su sede de Coronel José Félix Bogado, 2160, casi Avenida Uruguay, al lado del comedor universitario. Editorial Universitaria. Tratamiento para VIH. Ahora la medicación es más fácil de tomar y los efectos adversos son muy poco frecuentes.
La mayoría de las personas con VIH puede controlar la infección con 1 o 2 comprimidos al día. Cada persona requiere tratamiento particular e individualizado. 0800-333-3444. Ministerio de Salud de la Nación. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.